Queridos hermanos y hermanas, estamos empezando el año de la fe, en el cual estamos invitados a redescubrir justamente el sentido y el valor de la fe en nuestra vida, no solamente, sino también invitados a dar razón de esta fe que tenemos a través de nuestras obras, de nuestras mismas actitudes en la vida. Todos los domingos, cuando venimos aquí a la Eucaristía, a la celebración, esperamos que la palabra de Dios nos siga orientando y esperamos que nos diga lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. De hecho, en estos últimos domingos, si se acuerdan, hemos venido reflexionando sobre el divorcio que hay en nuestro corazón, lo malo que sale de él, o el escándalo de las actitudes negativas del hombre, o nuestra relación negativa con la riqueza. Siempre esperamos algo de la palabra de Dios. Pero miren, la palabra de Dios hoy quiere orientarnos de manera diferente. Quiere revelarnos la identidad misma de Jesús. Quiere hablarnos de quién es Dios. Quiere hacernos crecer en la fe, en el conocimiento y en el amor a este Jesús, hermano nuestro. Entonces, ¿esto para qué? Para que quienes descubran a Cristo como el Señor puedan asumir los mismos sentimientos de Jesús y puedan vivir su vida en armonía, en sintonía con el Evangelio. Entonces, la palabra de Dios apunta principalmente a hablarnos de Cristo. El cristianismo es esto. No es inicialmente una doctrina moral, un conjunto de normas o una ideología que tenemos que acatar y vivir. El cristianismo es fundamentalmente el encuentro con una persona. Es el encuentro con Jesucristo vivo, el cual actúa por nosotros y actúa con nosotros. Quiere entonces ayudarnos esta palabra de Dios a descubrir lo maravilloso que es nuestra fe en Cristo y la identidad profunda, grande de esta persona de Jesucristo. El Evangelio nos ayuda bastante hoy. Está compuesto por dos partes. La primera parte realmente es el hecho de los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Piden sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en su reino. Es decir, quieren asegurarse su futuro, quieren tener poder, posiblemente quieren tener riqueza, bienes que los pueda garantizar en su vida. Es, diríamos, la búsqueda del poder o de los lugares importantes para satisfacer intereses de ellos personales, intereses humanos que todos experimentamos. Fíjense que después de 2000 años sigue presente con fuerza esta misma actitud humana, diríamos la actitud de trepar escalones en la sociedad, en las organizaciones de base, en los sindicatos, en la economía, en la política, en los barrios. Todo el mundo casi busca un pequeño espacio para hacerse su espacio de poder como tal. Lastimosamente, vemos que es el pan de cada día, las peleas, las mentiras, las descalificaciones que hay entre los líderes en nuestra sociedad. Diría que el antiguo refrán latín, mors tua vita mea, es decir, tu muerte es mi vida, describe perfectamente esta actitud del hombre que quiere primar sobre los demás. No importa si lo hace morir a la sociedad, no importa si lo pisotea en la sociedad, no importa pasar por encima a los demás. Lo que cuenta muchas veces es satisfacer nuestras necesidades, lograr nuestros objetivos, aunque tengamos muchas veces que eliminar a los demás. Los demás discípulos, cuando ven las actitudes
de Juan y Santiago se indignan, porque se dan cuenta que ponen en crisis la vida de la comunidad de los discípulos de Jesús. Aquí va. El poder buscado por encima de los demás crea siempre divisiones y rompe con la solidaridad, rompe con la armonía que puede haber en nuestra sociedad. Es la realidad que nos describe la primera parte del Evangelio. La segunda parte, Jesús intenta poner en orden las cosas y quiere mostrarle de esta manera el camino a sus discípulos, que es importante, si quieres ser el primero, hacerse último. Que si quieres hacerte grande en la vida del reino de Dios, tienes que hacerte siervo del Señor. Y el motivo profundo de esta nueva actitud es que el Hijo del Hombre no vino para servir, para hacerse servir, sino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. Así hemos escuchado proclamar en el Evangelio. De esta manera aquí Jesús nos revela lo que Él piensa de sí mismo, de su vida, de su persona. Él es el siervo de Yahvé que hemos escuchado proclamar en la primera lectura. Es aquel siervo que cumple la misión que Dios le encarga. Es el siervo de Yahvé, testigo de la vida y de la verdad de Dios. Pero ¿cuál verdad? La verdad del siervo que vino para sufrir y dar su vida en rescate por los demás y sacrificar a los demás. Hemos visto la primera lectura que dice, el justo justificará, es decir, salvará a muchos. En él, en este siervo de Yahvé, el sufrimiento ya no es un escándalo, sino que se transforma en luz, en liberación, en redención para los hombres. Siguiendo siempre en esta lectura de la segunda parte del Evangelio, vemos que Jesús acepta este título para sí mismo, el título que da la gente, el Hijo del Hombre. En la mentalidad de los judíos, este Hijo del Hombre era el Mesías, era el hombre poderoso, el hombre líder que iba a guiar el pueblo para su liberación, era un libertador político, alguien fuerte. Jesús cambia el contenido de este título, Hijo del Hombre, parece vaciarlo de la mentalidad antigua, parece convertirlo con una mentalidad totalmente nueva. No es ya el líder poderoso, sino que es el siervo. No es el vencedor, sino aquel que fue vencido en la cruz, pero donde Él venció a los pecados y al mal del mundo. El Jesús de Nazaret, sufriente, es aquel que por obediencia al Padre da su vida y nos salva a todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, los cristianos de hoy, los cristianos creyentes que tenemos fe, reaccionar frente a todo eso? Hay varias reacciones. Una primera reacción podría ser la de la indiferencia. Escuchamos todo eso que es bonito, nos alegra el corazón, pero salimos de la iglesia, vamos a nuestras casas y nos olvidamos los quehaceres de la vida, los planes que tenemos, los proyectos son más fuertes y entonces volvemos a la rutina de buscar más nuestras cosas y nuestros intereses. Podemos hasta rebelarnos a un Dios que nos plantea el escándalo de la cruz, del sufrimiento de la persona justa, del sufrimiento del inocente. Hoy nadie quiere aceptar este escándalo, que los pobres sigan sufriendo en el mundo, que haya pobres en el mundo. Pero una tercera actitud creo que es importante plantearla para cada nosotros. Este escándalo de la cruz, este escándalo del sufrimiento, este escándalo del siervo sufrimiento se supera solo con la fe. El discípulo sabe que el escándalo y la necedad del mundo, la cruz, sufrimiento, son un escándalo para el mundo. Sabe que todo esto es sabiduría y el poder de Dios. ¿Por qué?
porque el mismo Dios vino para cargar con este sufrimiento, el mismo Dios vino para borrar el sufrimiento y darnos la vida. Y lo vemos presente, este gran misterio, en el mismo Cristo, el Hijo del Hombre, que después de dar su vida en la cruz, resucita y es motivo de esperanza porque nos da a cada uno de nosotros la vida plena. La comparte esta vida plena con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes en esta fe, en esta profesión nuestra de fe, porque, como decía la segunda lectura, no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de sentir el sufrimiento y el dolor, porque Él lo compartió con nosotros. Y entonces, frente a este Dios que comparte, sepamos que es importante para nosotros ponernos en actitud de gloria, de alabanza. Dice la carta a los Filipenses, frente a Él, toda rodilla se dobla porque Dios lo ha glorificado. Ahora, esta fe de nosotros como discípulos no puede quedarse simplemente en un acto de fe, sino que tiene que hacerse fe de los testigos. Lo decíamos los obispos en la carta a los católicos de la Bolivia de hoy. Permítanme recordar un textito de esta misma carta. Decíamos, todo miembro del pueblo de Dios, laicos, personas consagradas, todos, estamos llamados a asumir con mayor valor y consecuencia nuestro compromiso bautismal, reafirmando nuestra fe en el Dios de Jesucristo, profundizando nuestra relación personal con este Jesús, animados, obviamente, y guiados por el Espíritu Santo. Solo así, solo a partir de esta fe, cada uno podrá comprometerse decididamente en favor del bien común, en favor de la causa de los pobres. Podrá así dar testimonio de un correcto uso de los bienes de la tierra en favor de todos, como huéspedes que somos en este mundo. Decimos también los obispos en aquella carta, la misión permanente que ya desde unos años estamos viviendo en Bolivia, nos invita a todos los cristianos a llevar una vida digna de nuestro bautismo, con un compromiso integral, fuerte, en todos los ámbitos de nuestra vida. No basta ser bautizados para ser cristianos. Hace falta decidirnos fuertemente con nuestra vida por Cristo y por su Evangelio. Hace falta asumir como estilo de vida el Evangelio del Señor. Es una invitación fuerte, grande que tenemos. Pero permíteme una segunda pequeña reflexión, hermanos. Hoy estamos celebrando también el Domund, o Día Domingo Mundial de las Misiones. Lo vemos planteado aquí en el banner que está al frente del altar. Este Domingo de las Misiones es una oportunidad para reflexionar también sobre nuestra identidad. Nosotros como bautizados, la Iglesia entera, somos misioneros. Como Iglesia estamos enviados al mundo para anunciar en este mundo a Cristo. El Papa mismo nos dice que el mundo está viviendo una profunda crisis de fe. Hay gente que se aleja de la vida de fe. Hay gente que vive al margen como si Dios no existiera. Hay gente hasta que rechaza a Dios. En este mundo, cada bautizado es enviado como misionero. ¿De cuál manera? Imprimiendo en la sociedad el espíritu del Evangelio, haciendo del Evangelio, de la palabra de Dios, de la liturgia que celebramos cada día, del servicio gratuito a los pobres y necesitados, haciendo de los valores grandes que Cristo nos ha dejado, como la dignidad de la persona humana, de los derechos de cada persona, haciendo de todo eso, de verdad, el libro maestro de nuestra vida. Dice el Papa Benedicto XVI
en su carta abriendo el año de la fe: hoy como ayer, Jesús nos envía por los caminos del mundo para proclamar su evangelio a todos los pueblos de la tierra. Queridos hermanos, no podemos descansar hasta que la persona de Jesús, hasta que el evangelio llegue a ser conocido, aceptado, vivido por todas las personas del mundo en todos los rincones de la tierra. Concretamente en este Día de las Misiones, ¿qué podemos hacer? Es importante entonces que este espíritu del Evangelio, este espíritu misionero, impregne realmente nuestra vida, nuestras comunidades, nuestros grupos de fe. Es necesario vivir nuestra fe en comunidad y desde la comunidad sentirnos enviados a la misión, una comunidad abierta, una comunidad preocupada por los demás, una comunidad atenta a las necesidades de nuestros hermanos. Entonces es el tiempo de salir al encuentro de las familias, de los alejados, de los que no son católicos, para compartir con ellos nuestra experiencia, nuestra alegría del encuentro personal con Cristo. También es necesario asumir una actitud de la cooperación misionera. La limosna que hoy daremos en las iglesias del mundo entero será esta colecta destinada a apoyar las actividades de formación, de animación y de caridad en todos los países del mundo, de manera especial donde las misiones están plantadas en los países más pobres, donde la atención a las personas es ya una revelación del amor del Señor. Podemos decir que también Bolivia hoy necesita, pero cuidado, lo dice el Evangelio, el óbolo de la viuda hace milagros en la caridad. Aunque somos pobres, también podemos dar desde nuestra pobreza. Y por último, acojamos esta invitación del Señor a orar en todo tiempo para que el dueño de la mies envíe operarios a su mies, para que el Señor alimente de vocaciones a las misiones, para que envíe misioneros, para que realmente la misión sea el alma de nuestra iglesia. Recordemos entonces, hermanos, que no podemos vivir sin este entusiasmo y querernos darnos todo a todos. Termino invitándoles, como está escrito aquí en el lema de este Día de las Misiones, que la fe crece compartiéndola. La fe se fortalece dándola a los demás y que el Espíritu del Señor nos acompañe en este compromiso.